Unos corporatitos. Estamos al día 23 de marzo, pero de 1993. Hace 32 años. Aquel día, un día como hoy, Noruega, Austria, Finlandia y Suecia comenzarán conversaciones para su ingreso en las comunidades europeas. ¿Qué sucedía en aquel momento? Había sucedido lo que había ocurrido en Moscú, Moscovia, el golpe contra la Casa Blanca de Moscú, con el intento, primero, del Soviet Supremo, que todavía era el Soviet Supremo, de destituir a Boris Yeltsin. Y él se revolvió destituyendo el Soviet Supremo en una suerte de lucha cruzada de legitimidades en el que acabó el asunto a bombardazos. A, ¿Quién la tiene más larga? Y luego nos encontraremos con un libro, por ejemplo, de Ruslan Hasulatov, el último presidente del Soviet Supremo, que fue preso en la prisión de Lemonforo en ese año 1993-94, y que escribió un libro publicado en castellano en 2014, en mayo, como era La impotencia del poder, la Rusia de Putin, que es un libro imprescindible, a mi juicio, para comprender la Rusia del momento y que seguramente también tenga afectación a la Rusia que vivimos actualmente, debido a que tampoco las dinámicas son tan complicadas de prever. Lo mismo que en ese 1993 había toda la derivada, lo que había supuesto la caída del muro de Berlín y la caída de la Unión Soviética. Lo mismo que podemos retrotraernos a 1989. Podríamos coger agosto del 89, en el momento en el que en unas elecciones parecidas a las del 28 de julio en Venezuela, 28 de julio de 1900. Estamos hablando de 1989 en el caso de Polonia, 2024 en el caso de Venezuela, en un rango de épocas en el que en 1989, en ese 4 de febrero, nos encontraríamos. No, el 4 de febrero es de 1992. Claro, la historia es prolija y a veces uno tiene un baile de cifras que simplemente recomiendo el tema de aprender a aprender. De aprender las dinámicas generales, debido a que, por ejemplo, en 1973 nos encontraríamos con que Noruega había participado en las negociaciones. No participa dentro de la integración, finalmente, en ese 1973. En 1993 vuelve a intentar participar, pero no será así. En el caso de la EFTA, tenemos a Noruega, que mantendrá su membresía, también tenemos a Islandia, a Liechtenstein y a Suiza. Pero cuando se funda, está participada sobre todo por el Reino Unido. Y hay muchos de estos países, como Austria, Finlandia, Suecia, que participan de la EFTA. Pero progresivamente, la EFTA, European Free Trade Association, que en principio simplemente para libre cambio, ha habido drenar sus recursos en favor de lo que ha sido la construcción de las comunidades europeas. Primero con la CECA, en el Tratado de París, luego en el Tratado de Roma, con dos tratados, no solamente Euratom, sino también las comunidades europeas, con la propia evolución de las comunidades europeas, como tenemos en el libro Europa temida molestia, un libro que podéis encontrar en Amazon sobre el europeísmo de un servidor, sobre todo después del cabreo que adquirí en el caso del Brexit, y su plasmación en elementos concretos en el verano del año 2018-2019. Que al final acabó culminando en el 2020 con la salida efectiva del Reino Unido, sobre todo teniendo en cuenta de que el referéndum no era vinculante. No era vinculante. Y una disposición del votante tan aproximada, tan ajustada, hubiera meritado algo distinto a decir, bueno, la cosa se terminó, ya está, chao, vela a la Unión Europea. En el caso de lo que supone ese impulso a la democracia, que es la victoria de Solidaridad y la adquisición del cargo del primer ministro de Polonia en ese agosto del 89, supone avizorar lo que acaba siendo en el 9 de noviembre del 89, la caída del propio muro de Berlín, que, como hemos comentado más de una vez, ya viene prefigurado con la fórmula de viaje desde lo que era la Alemania Oriental, desde Berlín Oriental, en dirección hacia Checoslovaquia o Hungría, en dirección hacia Austria, y a partir de ahí
poder vincular el viaje a la República Federal. Con lo cual, si un muro es lo suficientemente largo para tener sellado, siempre que haya unos flancos controlados, ya sea por el Báltico o por los hermanos socialistas, pero si estos hermanos socialistas dijeron, basta, ya se acabó, no vamos a seguir tolerando el ser nosotros los guardianes de nuestro hermano socialista de la República Democrática Alemana, y así vamos a permitir que si llegan a la capital de nuestros países, entonces pueden ir, como estaba establecido, a la delegación de la República Federal Alemana que existía, y pueden entrar y solicitar la membresía del Estado Federal Alemán como alemanes, y eso lo tenía establecido y consignado la República Federal Alemana. Si venía un alemán, es alemán auténticamente, y de todas las medidas es ciudadano de la Alemania Occidental. No hay más discusión. Y por tanto, la situación del muro, antes de que Gunther Schabowski tuviera esa pregunta a través del italiano, que le dijo, bueno, esto cuando, en la libertad de viajes, ¿cuándo se va a implementar? Bueno, pues ya pasó lo que pasó con el muro en esa noche tan bonita como cantan los Scorpions. Pero luego, la reunificación alemana en 1990, la situación de la propia Unión Soviética con su caída en el 26 de diciembre del 91, pero había esa dualidad. En ese momento, con el Club de Cocodrilo, que había establecido sus cristales por donde pasar para los jefes de Estado y Gobierno, para la reforma de las instituciones europeas, cosa que desde el 68 no había tenido una reforma en profundidad, tenía ese informe del Club de Cocodrilo que llevó al Acta Única Europea del 86, y que posteriormente nos encontramos con esa situación en la que, ¿qué hacemos? ¿Más integración? ¿O debido a que la geopolítica y la historia nos ha dado la oportunidad de unir a todos estos países que han estado desaparecidos de la construcción europea con el Kame Comecon, pero que era una distribución feudal, como comentamos en más de un vídeo? Delors, que era un socialista que se quiso quitar de en medio el señor Mitterrand, y le puso, casualmente, a pesar de que fuera por egoísmo, le puso en el epicentro de una posición que fue determinante para la construcción europea. Tuvo esa visión de que si no había un rancho rápido, igual les gustaba otro tipo de música y de comida. Y por tanto, en el año 90 había esa idea. ¿Vamos a ampliar hacia los países que ahora se han liberado del yugo comunista? ¿O apostamos por una integración y luego, si eso, por el camino intermedio, con instalaciones típicas de la época, como puede ser el Pacto de Visegrado, y otras realidades de integración más o menos regional, pensando en la futura integración en el marco europeo, puedan servir de trampolín, siempre y cuando vayamos acompasando esa integración con la incorporación de nuevos miembros? O si se espera mucho, entonces se puede dar la circunstancia de que lleguemos tarde y esos países no hayan esperado, y aquel que quedó postrado libere su yugo y vuelva a emerger como una potencia y entre como actor geopolítico, como ha podido entrar Turquía en los Balcanes, o como ha intentado Rusia también en los Balcanes, o como intenta China en la Asia Central, en los países que antes configuraron parte de la Unión Soviética, o la propia Turquía en Asia Central también, tratando de meter cuchara en centros de antigua dominación unipolar, y que ahora son objeto de lucha geopolítica debido a que hay algunos actores, por ejemplo Azerbaiyán, que quieren ser amigos de todo el mundo a la vez, lo cual es complicado y a veces es contraproducente. Y esto evidentemente lleva al hecho de que sí era complicado y fue algo de 13 años la integración de esos 10 países que entraron en el mayo de 2 de mayo, creo que fue el 2 de mayo del 2004, como fueron Chipre, Malta y los 10 países que configuran desde Estonia hasta lo que supone Hungría, Chequia, Eslovaquia, entrando la propia Polonia, que fue un bloque importante. Romano Prodi era el comisario que lo
hizo la bienvenida aquel día de hace ya 21 años, como pasa el tiempo. Todavía me acuerdo de aquel día con Romano Prodi haciendo aquel evento, aquel acto en la frontera, que luego yo pasé en la zona de Gorizia, Nova Gorica, que era una ciudad dividida por el muro de la Guerra Fría, el telón de acero, que había culminado en la separación física de dos ciudades que eran en esencia la misma, una en Italia y otra en Eslovenia, y que prefigura ciertamente la idea de que la cosa en principio iba para largo, a pesar de que en este 1993, más o menos en estas fechas que conmemoramos ahora, hubo una visita de el borrachín de Boris Yeltsin a Praga y a Varsovia, en orden inverso, primero a Varsovia, luego a Praga, en el que les preguntaron la prensa qué les parecería si tanto Checoslovaquia, luego Chequia y Eslovaquia entrara en la OTAN, como también Polonia. Y Yeltsin, en una alarde de sinceridad, les dijo: si yo estuviera en las botas de ustedes, haría exactamente lo mismo. Lo cual ciertamente resulta sorprendente porque hubo que esperar al final de la década para la integración de estos países en la organización del Tratado del Atlántico Norte, y cuando lo hizo, la democracia estaba siendo evaporada de lo que podía haber habido democracia en Rusia, y resultaba más evidente que nunca que era más necesario que nunca la membresía tanto de la Unión Europea como de la OTAN de todos estos países. Noruega ya era miembro de la OTAN, Austria no, y Finlandia y Suecia, solamente Rusia lo logrará la integración en el espacio de la OTAN después del 22 de febrero de 2022, con la agresión imperialista final contra el Estado ucraniano, cuyo elemento tan salvaje sirvió para eliminar cualquier duda que pudiera tener Finlandia y Suecia de la membresía, en un momento en el que resulta curioso, porque en aquel momento de 2023 era el único momento histórico en el que la socialdemocracia estaba gobernando en los 5 países nórdicos. Estaba gobernando en Noruega, en Suecia, en Finlandia, en Dinamarca y en Islandia. En los 5 había gobiernos socialdemócratas. Y a la vez, todos ellos acabaron haciendo parte de la OTAN. Islandia, Dinamarca, Noruega, Suecia y Finlandia. Los 5 del Consejo Ártico. Gracias a Rusia. Gracias a Rusia. Era necesario esta integración porque en aquel momento de Noruega, Austria, Finlandia y Suecia, la dimensión nórdica empezaba a señalarse, lo cual no se ha explicitado porque, bueno, la Unión Europea, como diría Karim Jalal Peche, un gran murciano de Líbano, o libanés de la Gran Murcia, pareciera que dan por hecho que la Unión Europea se va a explicar por sí misma. Y que no hace falta explicarla, porque lo bueno, todo el mundo lo conoce, y todo el mundo lo quiere. Pero hay también mucho hater, mucho odiador, no por el odio en sí, sino porque tienen intereses contrapuestos y les molesta la piedra en el zapato que supone el proyecto europeo comunitario. Por eso el título del libro que un servidor escribió, Europa te de molestia, gracias a Vier Ormachea, que hizo la labor de sintetizar en ese título, lo cual le agradezco infinitamente, a la par que te invito a leer el libro que está disponible en Amazon, porque él mismo comentó que ha sido el libro mejor que he escrito yo, para que puedas enterarte de cómo visualizo el proyecto comunitario, ese al que se sumó Noruega, Austria, Finlandia y Suecia en un día como hoy, 23 de marzo de 1993. Ese proyecto que había eclosionado en recientes fechas con el tema del Tratado de Maastricht. Luego, un poquito después del Tratado de Maastricht, resulta curioso porque hay épocas en las que no se producen avances y luego épocas en las que se producen un número importante de acuerdos y tratados. Tenemos el acuerdo de Ámsterdam, el Tratado de Ámsterdam, 1997. Y luego, en diciembre de 2001, tenemos el acuerdo de Laken para tratar de construir una constitución para Europa, que abre la posibilidad de una convención europea,
en todos los trabajos que supusieron, hasta cuando se empezó a gestionar su ratificación, como curiosamente hizo la Constitución de Estados Unidos, que fue ratificada estado a estado de los 13 originales, y luego su intento de entrada en vigor. Cuando se gestiona, ya había pasado, si hacemos la memoria, en 2005, la efeméride sería de febrero, de hace prácticamente un mes, respecto de la vinculación de un referéndum no vinculante. Qué curioso, respecto de lo que supuso en España la ratificación o no del día 20 de febrero de 2005 del Tratado de la Constitución Europea, eh, y que luego vino el Estado francés con una situación, con Sarkozy dándole una patadita en el culé del señor Chirac, en una lucha intraderecha francesa, con participación de la izquierda francesa también, dándole un global de 55% de no, con una situación que equivale a lo que ahora parece respecto del tratado con Mercosur, que pareciera que estábamos haciendo las cosas para que pueda entrar cualquier producto cuando hay garantías y salvaguardas, lo mismo que las había, y mucha gente que dijo una falacia de hombre de paja respecto de lo que la Constitución Europea constituía y contenía, seguramente hoy dirían algo muy distinto respecto de lo que supone aquel proyecto ya extinto y difunto, sobre todo no solamente por los franceses, que ya era duro, sino porque un poquito después en Países Bajos hubo una no ratificación en referéndum y ya terminó de ponerle el clavo, porque cuando ha habido problemas, como hubo en el 92 con el tema de Maastricht, precisamente en Dinamarca, hubo incluso la tentación de cerrar en una puerta las comunidades europeas y todo el proyecto europeo y reinaugurarlo sin Dinamarca en la estancia de al lado. Cuando Irlanda se puso farruca con algún tipo de dificultad, resulta curioso porque a pesar de que luego hubiera tenido que hacerse una modificación, dado que solicitaron y aceptaron algún tipo de modificación, no se hubo una ratificación del resto de Estados miembros, cosa que tal vez hubiera sido necesaria, o otro tipo de adecuaciones de las decisiones tomadas, cosa que a Irlanda se le permitió algún tipo de reinterpretación del acuerdo para su implementación en el caso de Irlanda. Pero el caso era que eran dos estados, pero no dos cada vez, sino uno cada vez. En un caso fue Dinamarca sola, en el otro caso fue Irlanda sola, y en el caso de la Constitución Europea fue Francia primero, pero Países Bajos después también, con lo cual el proyecto de constitución decayó lamentablemente, lo cual hubiera sido una herramienta fantástica para haber afrontado el siglo XXI con más unión en la diversidad y más subsidiariedad. Lo digo porque, como uno puede entender respecto de amores pendejos y jaque al pastor en el estrecho, por imperativo legal, me vi obligado, por la circunstancia partidista, a votar yo en contra del proyecto de Constitución Europea, sabiendo, con la salvedad de que sabía que en el Estado español iba a salir que sí, con lo cual tenía esa salvaguarda de poder permitirme el no traicionar el mandato imperativo, a pesar de que este no existía en Eusko Alkartasuna, de tener la decisión de una confrontación de conciencia respecto de lo que tenía que hacer con mi carné y de lo que tenía que hacer con mi corazón, a pesar de que en aquel momento no hubo ningún tipo de inspector electoral de Eusko Alkartasuna. Tuve que ir yo solito, fue la única vez, estando en Eusko Alkartasuna, que tuve que ir yo solito al colegio electoral. Y quiero recordar que tampoco hubo miembros del PNV en las mesas, sino en lo que eran apoderados en el colegio. O igual lo recuerdo mal, en aquel momento de febrero de 2005. El caso es que cuando se inician estas negociaciones para Noruega, Austria, Finlandia y Suecia, por ejemplo, en el caso de Austria,
tiene bastante que ver con lo que en 1975 supuso la retirada del estatus de ocupación por parte de las grandes potencias, pero en aquel momento tenía la Unión Soviética la capacidad negociadora suficiente para decir que tenía que ser un Estado neutral. Ni con los capitalistas, ni con los comunistas, ni con el este, ni con el oeste. Y por tanto, no podía hacer parte de ninguna institución eurooccidental. Por supuesto, la OTAN no, pero tampoco la Unión Europea. Cosa que ya después de caída de la Unión Soviética, con el hecho de impedir la situación de una Alemania reunificada que pudiera entrar en el marco de la OTAN o permanecer en él, claro, ya no era lo mismo cuando se establece el Tratado 2+4 de 1990. Y por eso, ya eso lo hizora una Austria que quiere participar, dar el salto de la EFTA a la Unión Europea en conjunto, junto con esos países nórdicos que darían esa dimensión nórdica, lo mismo que en 2013 pudiera haber intentado Islandia por otros motivos, tema de crisis, y que tal vez ahora, en 2025, puedan entrar. Los noruegos hacen parte de la EFTA y tienen una vinculación muy importante, a pesar de que no sean un Estado miembro. Quizá algún día entren como país. Son deudas que no se pudieron establecer en su configuración definitiva en ese 1993-95, que es cuando entran definitivamente estos países. Austria, Finlandia y Suecia son miembros de la Unión Europea desde 1995. Por tanto, cuando comienzan esas conversaciones, dan la sensación para el futuro de que hay posibilidades de que las negociaciones sean rápidas, como puede ser en el caso de Islandia, o como puede ser en el caso de Noruega, o como puedan ser tal vez en el caso de Reino Unido, en el caso de que quieran volver. No tiene por qué esparcirse una situación de años y años. Podría haber una negociación express de 2 años respecto de ese comienzo de conversaciones y la membresía efectiva, sobre todo con un sistema de valores, con un acervo jurídico-político y muchos otros elementos que son parecidos a lo que es el estándar común europeo del marco de la Unión Europea, que es en este momento con Maastricht, precisamente en 1993, cuando adquiere personalidad jurídica, más allá de que esto se sustancia en 2010 con el Tratado de Lisboa, con esa unicidad de personalidad jurídica, a pesar de que esto fuera discutido por algunos a la hora de que no era un estado como pueden ser los Estados Unidos, Japón, Canadá. Es algo distinto, sui generis, hasta el punto de que hubo cierta controversia respecto de la aceptación de los embajadores de la Unión Europea ante terceras entidades, ya sean estados o organizaciones internacionales. Pero ciertamente estas cosas resultan curiosas tener que decirlas porque, bueno, pues en principio debería haber más respeto a esta construcción no intergubernamental, sino de integración, como es la propia Unión Europea, que tiene estos debes, como hemos comentado alguna vez y como comenta Karim Jalal Peche en su canal especializado en la Unión Europea y en Europa en general, como es los Balcanes Occidentales, como puede ser Ucrania, el desafío tal vez del Cáucaso, con Georgia, Armenia tal vez, la situación de estos países que quedan más o menos entre medias, como Suecia, está dentro, pero no del euro. Noruega, que tiene contribución al presupuesto, pero no es parte de la Unión Europea, sino de la EFTA. Islandia, que quiso entrar, pero puede haber un referéndum de si quieren volver a negociar o no. Y también los microestados, ya sean Mónaco, San Marino, Andorra, o la propia realidad de Liechtenstein, a pesar de que parece que ha ganado un euroescéptico en las últimas elecciones y va a ser complicado. O la unificación de los tratados que se existen con Suiza para hacer de toda esa playa de constelación un único tratado. Por tanto, esta efeméride respecto de Noruega, Austria, Finlandia y Suecia nos deja todavía el debe de Noruega y otras muchas vicisitudes cara al futuro. Y sin más, queridos partidos, eskerrik asko, agur bero bat, beti gelpian.